Continuamos con Cerrando la Noche, esta interesante y edificante conversación con Luis Ulloa Moreno. En el trabajo que Luis hace referencia de los 9 puntos para mejorar la educación, veo que hay una trayectoria muy definida, el valor de la sociedad y la cultura. Y de hecho, en uno de sus puntos señala sociedad y cultura primero, educación después. ¿Cómo entender esto, Luis? Sí, eso parece contradictorio, casi disparatado. Fíjense que lo que pasa es que el concepto, la idea de después, la conjunción después, bueno, perdón, el adverbio después, aquí no se refiere a tiempo, sino a prioridad. Lo que yo quiero decir que para entender la escuela primero hay que entender la sociedad, así de simple, y que la escuela no puede desentenderse de lo que pasa allá afuera, porque todos los sujetos que están allí son también de la sociedad y vienen aquí a consumar, a cumplir una misión especial que se llama educar, a enseñar y aprender. Y entonces una escuela que se encierra a sí misma y cree que crea su propia gramática y su propia misión, te lleva a tonterías como la siguiente. Eso parece cómico, pero yo le refiero a ustedes, desde pequeño ahí me dijeron, es un ejemplito de cómo a veces el maestro sin darse cuenta cae en enseñar cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Una cosa muy simple. A ustedes le dijeron, conjuga el verbo amar. Yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, vosotros amáis. ¿Cuándo te ha visto un dominicano decir vosotros amáis? ¿Se borró el ustedes? Y eso parece muy simple, pero eso lo que significa es que la escuela anda por un lado y la sociedad anda por otro. Y sin embargo, ustedes siguen siendo correctos. Sin embargo, es un ejemplito casi como que parece muy aislado, pero no. Es que la escuela a veces enseña cosas, se entretiene en enseñar cosas que están en el currículo y es necesario que se enseñen, pero vinculado a lo que está pasando allá afuera. Es a eso, porque es que el sujeto está siendo educado permanentemente por los medios, ahora por las redes intensamente, por el trabajo, por los amiguitos, por el hogar, por tantos factores que están incidiendo en la cabeza. Entonces la escuela tiene que ser muy fuerte, muy lúcida. Por eso, para poder, no es contrarrestar, es para poder ser valladar de lo malo que viene y utilizar lo bueno que viene para que la escuela se enriquezca. Yo quiero una escuela enriquecida con lo que viene de allá, con lo que viene de allá afuera. Giovanni decía ahorita que él quería estar en la escuela. Mira, yo también en algunos casos, y hay muchas escuelas así. Lo que pasa es que eso no es lo más generalizado en la sociedad dominicana. Lo más generalizado, lamentablemente, es que la escuela es un lugar donde la gente como que se aburre, no quiere estar. Y yo no quiero una escuela aburrida, yo quiero una escuela donde pasen muchas cosas interesantes. Desde hace buen rato estamos diciendo a muchas personas algo que prácticamente para todo el mundo es casi sentido común. Señores, que en la escuela hay que hacer arte, hay que hacer deporte sistemáticamente, hay que hacer huertos, hay que practicar agricultura en las escuelas, hay que cantar, bueno, ya dije arte, hay que hacer, es decir, la escuela hay que hacer servicios públicos hacia la comunidad. Involucrar a los niños. Involucrar. Es decir, la escuela puede hacer tantas cosas para fortalecerla, porque yo no soy de la línea de un teórico interesantísimo que ya murió, llamado Iván Illich, que hablaba del desescolarizar la sociedad, abolir la escuela. O sea, yo no llego a tanto, no, para nada. Yo quiero una escuela fortalecida, pero no al margen de lo que pasa en la sociedad. Y para eso, jóvenes, necesitamos muchas cosas. Entre ellas, algo que a mucha gente no le gusta que se diga. Yo quiero maestros y maestras cultos. Pero no es que se coman, que ya hayan comido 1000 libros. Es que tengan un horizonte cultural. Porque miren qué pasa.
Si algo el estudiante percibe inmediatamente, conoce un maestro, es si sabe o no sabe. Sí, sí. Aunque él sea ignorante, al vuelo. Se da cuenta. Sí. Y de ahí se deriva, ¿qué autoridad tendrá esta persona para enseñarme? El maestro y la maestra son el eslabón que une la cultura con el sujeto. Y entonces, mal podríamos pensar en maestros que no sean conocedores de su materia que enseñan, conocedores de los recursos didácticos y pedagógicos para enseñar, pero también con un horizonte cultural. No, que alguien me preguntó algo de historia, y yo lo que soy profesor de matemáticas. Oye, ¿cómo que usted no sabe hablarme de la independencia nacional? Eso como dice, se cae la mata, Luis, se cae la mata. Pero ¿qué ocurre? Que está pasando que tenemos muchos maestros con una deficiencia cultural básica. Yo estoy hablando de cultura básica. Yo no estoy hablando de erudición, de polímata, de gente que sepa de todo. Yo estoy hablando de gente que sepa lo elemental, primero, por un problema de autoridad, y segundo, porque hoy yo, profesor hay maestros que me enseñaron cosas que no tienen nada que ver con su materia, pero son maestros. Son maestros. Y eso cuesta un poquito, pero señores, aquí hacemos todos los años una feria de libros que lo que da es pena, escúchame, porque la feria de libros tiene que ser una fiesta de la cultura y se convierte en otra cosa. Y leen los de siempre. Entonces nosotros necesitamos, con esto termino, esta parte, nosotros necesitamos, para decirlo de alguna manera, maestros y maestras, lectoras y lectores. Luis, sin que te eso suena duro, pero yo creo firmemente en eso. Luis, sin que te metas en problemas con nadie, si tú pudieras evaluar y decir en los últimos 20 años, 25 años, cuáles han sido las mejores gestiones que hemos tenido a nivel del Ministerio de Educación, cuáles han tenido los mejores intereses, cuáles han hecho los mejores planteamientos, cuáles han preparado una currícula o han tenido una formación o una planificación para mejorar la calidad de la educación, a pesar de que dijiste en el primer segmento de que se ha invertido el 4% y se ha notado muy poco los avances. Pero a tu juicio, a tu forma de ver, en los últimos 25 años, 20 años, ¿cuáles puntos han sido los fundamentales que han ayudado a que todavía estamos donde estamos y nos mantenemos? Mira, yo no tengo condiciones, no es escurriendo el bulto, yo no tengo capacidad para decir cuál ha sido el mejor, pero yo creo que todos, a pesar de todo lo que se pueda criticar, y yo soy un crítico terrible de prácticamente de todas esas gestiones, algunos han hecho esfuerzos. Para mencionarte una persona que ni me simpatiza ni me antisimpatiza, Melanio Pared, por ejemplo, hizo algunos esfuerzos en términos de tratar de entender algunas cosas, pero se le critican otras tantas. Yo creo que hay que ver yo creo que todos y todas han hecho un esfuerzo para empujar en determinado sentido, pero ojo, nosotros tenemos un problema entre otros. Nuestros ministros de educación están más pensando en cómo quedarle bien al presidente que cómo quedarle bien a la sociedad. Y está pensando, algunos de ellos pensaron más allá, cómo llegar a ser presidente, utilizar la plataforma del 4% para llegar a ser presidente. Es decir, no hemos tenido prácticamente gestores de la cuestión educativa con sentido de Estado, de continuidad. Y eso a mí me parece que ha sido, y otro elemento, yo decía, creo que a Junior fuera de cámara, ¿no? Bueno, también Giovanni estaba. Tenemos un problema en el país, unos déficits intelectuales terribles. Aquí agarramos cualquier idea, cualquier modelo de por allá y lo queremos trasplantar a la República Dominicana, y los maestros de los pobres se ven obligados a adoptar ese modelo con todos sus esquemas y lo hacen ritualmente. Entonces ahí queda la pedagogía mal. No es la pedagogía, es la forma burda con que se quieren aplicar ideas que pueden ser correctas, pero una idea correcta mal aplicada se convierte en una idea horriblemente mala. Y que culturalmente no coincide a veces, porque son culturas diferentes. Así es. Giovanni hablaba de los diferentes ministros de educación o secretarios cuando eran secretarios, porque hablamos ministro a partir del 2010 y más. Sí, fuera con la Constitución. No recuerdo, pero ahorita hablaste que la educación es un sistema.
Por lo tanto, lo que hay que evaluar efectivamente es la efectividad del sistema, si el sistema va bien. Y yo reflexiono, ¿cómo queda la educación? Cuando yo digo Estado, educación y grupos de intereses hegemónicos en la sociedad. La pregunta es específicamente... Sí. Esa visión, la educación, ¿cómo queda dentro de esos dos polos de intereses? Por un lado, el Estado, los ciudadanos, que en este caso han destinado miles de recursos. El poder económico. Por otro lado está el poder económico. ¿Cómo influye? Y la educación, ¿cómo queda? Mira, esos parámetros. Yo me hago una pregunta. Desde hace tiempo me estoy haciendo esta pregunta y le hago a los televidentes y a ustedes. ¿No será que las clases dominantes están en el fondo muy contentos con lo que está pasando? Porque ¿en qué les perjudica a ellos que haya tanta gente que no piense y que sepa poco? Nada. Ellos tienen la mano de obra necesaria y los técnicos, porque aquí vamos a decirlo con realidad, hay ciertos elementos del aprendizaje, de la enseñanza en el país que ha avanzado muy rápido y tiene mucho que ver con la tecnología, por ejemplo. Ese es como que es un capítulo aparte, porque se asocia mucho a los juveniles, se asocia mucho a la producción, al empleo, y a partir de ahí le interesa a la clase dominante que aquí la gente sepa verdadera historia dominicana, verdadera filosofía, verdadera ciencias sociales, verdadera biología, verdadero todo eso, es decir, cultura en el sentido pleno de la palabra, que nuestros muchachos sepan pensar, sepan escribir, redactar correctamente, hablar correctamente, razonar correctamente y que tengan una cultura que ellos sepan hablar un poquito de lo que está pasando con Ucrania y con Rusia hoy, para decir un ejemplo nada más. No creo que les interese. Yo creo que para ellos la cosa va muy bien. Ahora, para los que deseamos una sociedad diferente, un país diferente, donde la gente más justo, más igualitario, más culto, donde la gente conviva mejor, con menos violencia, para no decir sin ninguna, con menos feminicidio. Lo que pensamos es una sociedad distinta, más humana, estamos muy inconformes. Y tú dices el Estado. Al final, creo que Giovanni también lo decía, al final el problema es, ustedes preguntarán, ¿y cómo enfrentar esto? Bueno, los maestros por sí solos no lo van a resolver. Es un problema al final de Estado, es un problema político, es un problema de la toma de decisión. Es la sociedad la que puede cambiar la educación, la que marca el rumbo, y la sociedad está dirigida por un Estado, que de cuando en vez cambia de inquilino, y por eso tenemos diferentes gobiernos. Es al poder que hay que exigirle que produzca los cambios necesarios, y para ello hay que establecer los parámetros. Esos parámetros de alguna manera están en la ley. Pero yo me pregunto, el maestro dominicano está muy comprometido y muy familiarizado con el espíritu, bellísimo, ¿eh? Usted coge la ley sobre la educación, las dos, la educación superior incluida, y usted va a ver que dice, aquí yo no le quito nada a esto, o yo no le quitaría gran cosa. A mí me preguntaron estos días, ¿qué tú le reformas? Digo, yo no le reformaría gran cosa. Es un problema de práctica, ahí están los fundamentos, copiadas algunas de esas, de nuevo, copiadas, pero bueno, interesantes. Es un compromiso, repito, con qué es lo que necesita el país para su desarrollo no económico, desarrollo integral de la sociedad, en términos éticos, en términos sociales, en términos de igualdad, en términos... Entonces, es el Estado que tiene que establecer el rumbo, para dónde que queremos llevar la educación, qué clase de personas y de ciudadanos queremos formar y para qué. Y tamaño problema. Y ese no es un problema de discurso. Entonces, cuando una persona o un sector asume esto de verdad, entonces la cosa cambia. Yo me temo que nuestra clase política, dentro de la cual hay mucha gente interesante, por supuesto, pero hay tanto de indeseable, yo no soy muy optimista, porque si usted coge cualquiera de los poderes, se va a encontrar con que nuestra clase política le falta sentido de país,
le falta sentido de identidad y de rumbo. ¿Para dónde que queremos llevar? Es decir, la sociedad, por supuesto, siempre todo rumbo que marca la política en el buen sentido es precario, porque van a haber muchos avatares que van a cambiar muchas cosas. Yo le iba a decir a un estratega militar en estos días una cosa interesantísima. Dice que no hay ningún plan militar estratégico que resista un combate. Ahí mismo cambia. Pero sin embargo, el estratega sabe que lo que tiene que hacer son cambios en el trayecto. Entonces, el país será lo que la educación sea. El país va a marchar como marche la educación, pero a su vez la educación va a marchar en función de lo que los sectores de poder decidan. Tenemos grandes tareas en el país. La educación, como diría alguien que lo dijo para la comunicación, la educación es un problema demasiado importante para dejárselo solo a los maestros. Sí. Es un problema de todos, empezando por el presidente. Pero, insisto, tiene que haber sentido del país que establezca cuáles son las necesidades. Y las necesidades son económicas, son éticas, son políticas, son de todo género. Yo veo con la esperanza, Luis Ulloa, de que el país cambie, independientemente de lo que piense nuestro gobernante y nuestra clase económica, porque está obligado a cambiar. Si no, todos esos cerebros que tenemos, que se están formando, se van a ir y nos vamos a quedar sin gente pensante. Nos vamos a quedar con una, perdón la expresión, con una banda de tigres que no tiene la conciencia, no tiene la capacidad, y no vamos a tener la capacidad de lidiar con ellos. Así que estamos obligados a cambiar, y la educación es la base, a pesar de que un cliché es la base de todo. Es la base porque, como diría Kant, le preguntaba, ¿qué es el ser humano? Decía el hombre, bueno, en su época. El hombre es lo que la educación hace de él. Ahora, es el hombre, entre comillas, el ser humano, el que decide el rumbo que le va a dar a la educación. Es decir, la educación nos forma y nosotros formamos la educación. Entonces, esa dialéctica es lo que nosotros tenemos que agarrar bien agarrado. Cuando abordas el problema a grandes rasgos, ubica uno de los ejes fundamentales como obstáculo: la falta de claridad y de visión política de nuestra clase dirigencial. Fundamental. ¿Crees entonces que es necesario articular cambio en la representación política y en la visión de nuestros políticos? Por supuesto que sí. Al final, mira, y tú dirás, bueno, pero ¿y por qué usted, profesor, se pone a escribir estas cosas? Bueno, pero es que es mi deber escribir lo que yo considero que puede ser muy pobre. Otros están escribiendo cosas interesantes también, porque esto es una tarea de todos, y eso es una simple contribución, que se oye poco, déjame decirte, porque si hay un síntoma o un síndrome casi de la sociedad actual, es que hay pocos lectores, y yo diría que hasta más escritores que lectores. De alguna manera, pues, suena exagerado, lo es, pero es una especie de hipérbole de la que me valgo para decir que se ha perdido la capacidad de asombro, esa famosa capacidad de asombro de que hablaba Platón. Con una sociedad no se mira de nada y está... Mira, el mundo está repleto, sobreabundan los datos, las informaciones, pero escasea el conocimiento, sí. Que es una cosa muy diferente. Y mucho más va a escasear la sabiduría, ¿qué hago con el conocimiento para tomar la actitud correcta? Esa es la famosa sabiduría. Yo creo que, como yo suelo decir, y no fui yo el primero que lo dije, pues, los maestros estamos obligados a carabina a ser optimistas, porque cuando yo dejé de creer en el ser humano, en sus potencialidades, dejo de creer en todo. Yo creo que sí, y miren, a pesar de todo, yo creo mucho en este país, en el sentido de que tiene una gran potencialidad, como cualquier país, Sí. Tiene una gran potencialidad, pero merece una clase política diferente. Tú utilizaste la palabra tigre, que no es tigre, sino tigre. Que es otra cosa. Eso de lo que Lipe Collado, tu amigo, hablaba. Porque el tigre es el animal. Así, sí. Hay que destigrerizar, no sé si me sale bien, destigrerizar la política dominicana.
y quitarle tantos riferos. Bueno, pues eso es, digamos que eso plato aparte. Eso es plato aparte. Sí. Pero necesitamos políticos cambiar. en el sentido, mire, yo me considero una persona de izquierda, pero voy a quedarme en que tengamos políticos con sentido de Estado. Don Luis, estadistas. Gracias, de verdad, gracias por esta conversación tan interesante, edificante y sobre todo con un buen contenido con relación a la educación, elemento esencial de los pueblos, que los gobiernos todos pues hablan mucho de ella, tienen que hacerlo porque es parte de la estructura de los gobiernos, pero se hace muy poco. Gracias, don Luis Ulloa, catedrático, pedagogo, profesor, gracias por haber estado con nosotros, escritor, gracias de verdad. Gracias a ustedes. Señores, conversamos con el profesor y catedrático don Luis Ulloa Morel, gracias a él por aceptar esta invitación y gracias a ustedes por el favor de su atención. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana. Yo quería estar en la escuela porque me sentía bien, me agradaba estar en la escuela, con mi entorno, con mis amigos, con el lugar. Pero un fenómeno, entonces me gustaba. Y yo sé que a muchos niños les gustan. Con tu permiso, Luis, tenemos que irnos a una pausa para conseguir con esta interesante entrevista. Señores, conversamos con el señor Luis Ulloa Morel, pedagogo, escritor, un maestro carta cabal. Vamos a la pausa y continuamos con esta interesante entrevista.